Bienvenidos a 24 horas, esta imagen de Quito a esta hora con el fondo de la Basílica del Voto Nacional y más atrás el Panecillos, 10 grados Celsius, cielo nublado en la capital. Estamos viendo también a su mano derecha el Hospital Carlos Andrade Marín del IES, que ha sido denunciado por muchos pacientes en los últimos días por falta de turnos. Han tenido que madrugar, estar muy temprano para buscar un turno. Sin embargo, pese a ir de madrugada, 4 de la mañana, 3 de la mañana, no alcanzan a los turnos. Hace un momento había filas en este hospital, pero luego les dejaron pasar a todos los pacientes que buscan ser atendidos por este hospital. Liz, ¿cómo estás? Buenos días. Milton, amigos, buenos días, bienvenidos en este martes a informarse con nosotros en la primera emisión nacional de 24 horas. Mientras en Quito se registra una temperatura de 10 grados Celsius, acá en Guayaquil 25 grados Celsius, vemos un cielo ya no tan nublado, comienza a despejarse y se ve ese sol potente que seguramente nos acompañará durante la mañana, al menos así esperamos, que pare un poco la lluvia y que brille el sol. Esta toma es de Puerto Lucía. Así que así amanece Guayaquil en este día. Linda imagen con esos destellos de sol que empiezan a aparecer sobre el puerto principal. Qué gusto, Liz, ¿cómo estás? Siempre el gusto es mío. Milton, lista para empezar. Así riego el café. Bueno, más adelante va a estar con nosotros María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, para hablar de una decisión tomada ayer y anunciada ayer mismo por la ministra de Energía, Inés Manzano, sobre la suspensión de actividades mineras en la cuenca del río Napo. Eso, entre otras cosas. Bueno, también conversaremos con Daniel Legarda, consultor económico y exministro de Producción y Comercio Exterior del país, sobre lo que está pasando entre Ecuador y Colombia cuando se cumple el tercer día de la implementación de aranceles mutuos. 7:02, empezamos a revisar las noticias. Que hay que quitarles las competencias de tránsito a los municipios, aseguró el ministro del Interior, John Reinberg. Durante una comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, reveló actos de corrupción en Manta y Durán en la emisión de licencias, clonación de autos y eliminación de multas. Algo más de 6 meses han pasado desde que la Policía Nacional intervino las agencias municipales de tránsito de Manta y Durán por denuncias de actos de corrupción. Frente a este escenario y los últimos allanamientos y detenciones en agencias de tránsito, el ministro del Interior, John Reinberg, hizo una recomendación para un cambio en la ley. Lo que hay que hacer es quitarles la competencia de tránsito a los municipios. Ni los más grandes, ni los medianos, ni los pequeños están en capacidad para llevar esa competencia. Son un desastre. Este lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el coordinador administrativo de la institución, Cristian Barreiros, detalló los hallazgos. Matrículas fraudulentas, licencias fraudulentas y venta de especies, eliminación de multas y sanciones. Hay ciudadanos que se encuentran fallecidos y tienen a su haber más de $600,000 de multas subidos. Vehículos robados en Colombia, en Perú, en Chile han sido matriculados con documentos, entre comillas, legales dentro de los diferentes GATS, entre esos Durán y Manta. Afirmación que desató en cuestionamientos por parte del correísmo al ministro. ¿Cómo pretende, señor ministro, usted acoger una competencia más o regresar las competencias del control de tránsito a los policías si hay escasez de personal, de logística y de un plan realmente de contingencia? No quisiera entrar a hablar de corrupción, porque si comenzamos a hablar de corrupción, yo creo, asambleísta, mucho podría saltar también al partido que usted representa. Pero tocar el tema de la Policía Nacional, que se están jugando la vida todos los días en las calles por la seguridad de los ecuatorianos, yo de usted pensaría muy bien antes de hacerlo, porque eso sí lo voy a defender como tengo que hacerlo y como ministro del Interior que soy. Pues las irregularidades son muchas. Por ejemplo, detalló que Durán tiene una capacidad para matricular a 60 vehículos y que cada mes se registraban hasta 300 autos. Detectaron que contrataban a personal con antecedentes penales, los que accedían a bases de datos para obtener información y luego extorsionar a los ciudadanos. En esos cantones, los GDOs monitoreaban las cámaras en carretera. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas.
Un macro deslizamiento de piedras dejó incomunicada a las ciudades de Cuenca y Machala, producto de las fuertes precipitaciones de la tarde y noche de este lunes. Debido a las pésimas condiciones del tiempo, la limpieza de la vía se postergó hasta hoy. Se trata de la vía Cuenca-Girón Pasaje, principal ruta que conecta las provincias de Azuay y El Oro. El bloqueo se generó en el kilómetro 50, sector Pichanillas. Varias toneladas de material rocoso cayeron sobre la mesa de la vía, producto de las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este lunes. Ustedes pueden evidenciar no solo la cantidad del material, sino es la roca grande que está deslizada en la vía. Decenas de volquetes, buses, camiones y vehículos livianos se quedaron varados en los dos sentidos. Técnicos del Ministerio de Infraestructura y Transporte, junto al personal del Cantón Girón, inspeccionaron la zona de la emergencia y determinaron que por el mal tiempo y la caída de material, la limpieza se realizará a primeras horas de este martes. Las condiciones no son las más apropiadas, lastimosamente sigue cayendo material, se sigue desprendiendo material. Ingresar con maquinaria en este momento no es recomendable, principalmente por precaución tanto de la seguridad de los operadores de las máquinas como de la maquinaria en sí. Por ello se sugiere tomar vías alternas. Todos los vehículos livianos por la vía alterna que queda por San Fernando. Y los vehículos pesados obviamente tendrán que tomar la vía Cuenca-Molleturo para llegar a Machala o viceversa. Son los estragos del crudo invierno que, como se ve, comienza a generar serios problemas. En la provincia de Azuay, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Las intensas lluvias registradas en Cuenca provocaron el desbordamiento de una quebrada que dejó varias casas inundadas y personas atrapadas. Asimismo, los ríos de la ciudad incrementaron sus caudales. Fueron aproximadamente 15 viviendas las que resultaron afectadas en la Ciudadela La Florida, sector Ucubamba, al oriente de Cuenca, tras el fuerte aguacero de este lunes. El agua llegó con tal fuerza que arrasó con puertas y ventanas e ingresó a las casas dañando todo. Se tumbó la puerta de la casa, se tumbó la puerta de madera de la casa, todos mis muebles se deshicieron. Llegó casi a la mitad del segundo piso. Debido al desbordamiento de la quebrada Molino Pamba, varias familias se quedaron atrapadas por las inundaciones. El nivel del agua alcanzó cerca de 1 metro. Sin embargo, ninguna persona resultó herida. Los daños son netamente materiales. Tuvimos que subir al segundo piso y llamar a los bomberos, pero los bomberos demoraron 1 hora y media en llegar. El fuerte aguacero provocó asimismo la acumulación de agua en las calles de la urbe y un notable incremento en el caudal de los ríos, generando incluso alerta de desbordamientos. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Más de 13 emergencias por inundaciones se registraron en las provincias de Esmeraldas y Chimborazo a causa de las intensas lluvias. En la ciudad de Esmeraldas, al menos 7 sectores resultaron afectados. Además, se reportaron 2 deslizamientos de tierra en El Cabezón y Santas Vainas. Se mantiene la alerta amarilla. Mientras que en Riobamba, provincia de Chimborazo, los organismos de socorro atendieron emergencias en varios sectores, producto también de las lluvias. El Instituto Nacional de Meteorología, el INAMI, prevé la continuidad de las lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país hasta este 5 de febrero. Vamos a hacer contacto con Stephanie Paz para que nos dé los detalles. Hola, Steffi. Así es que tal, Milton, Liz, amigos, muy buenos días. Continuarán las lluvias con especial énfasis en el litoral y en la Sierra Centro. De hecho, además de las emergencias reportadas el día de ayer, a esta hora hay ya también la alerta de 7 cuerpos hídricos que podrían subir de nivel a propósito de las lluvias. Estamos a esta hora con Cristina Argotti, analista de pronóstico del INAMI. Muy buenos días. Coméntenos un poco, sobre estas emergencias primero que se reportaron a propósito de las fuertes precipitaciones. Sí, tuvimos eventos de precipitación intensos en varias provincias, especialmente en Esmeraldas, la zona centro de la región interandina, y producto de esto tuvimos crecidas de cuerpos hídricos, deslizamientos que han provocado emergencias y un poco ya de caos en estas provincias. Recordar que en el último corte de las 11 de la noche de Secretaría de Riesgos tenemos 7 cuerpos hídricos con tendencia a subir el nivel, 3 ubicados en la provincia de Azuay, 1 en Cañar, 1 en El Oro, 1 en Esmeraldas y 1 en Imbabura.
Ahora, ¿cómo estará el clima los próximos días? ¿Debemos esperar aún fuertes precipitaciones como las del día de ayer? Conocemos que hay una alerta vigente por lluvias y tormentas también que estará activa hasta el próximo jueves. Sí, efectivamente, en la región interandina, si bien estos días vamos a tener ya un poco más de sol durante las mañanas, en horas de la tarde y noche volveremos a tener eventos de precipitación. Y recordar que en la región litoral los eventos de precipitación cada vez van a ir aumentando, ya que ellos se encuentran en una época lluviosa. Precisamente febrero y marzo son los meses considerados más lluviosos para la zona litoral. Es por ello que es indispensable que estén atentos también a todas estas advertencias, a estas alertas. ¿Cuáles son las recomendaciones? Estar alertas a los canales oficiales, especialmente el nuestro, INAMI@-EC. Igual en las mañanas protegerse de la radiación ultravioleta, y los ríos que están próximos a crecer, tener precaución, si es posible, alejarse de los cuerpos de agua que tengan esta tendencia. En Cuenca, en donde vimos que hubo graves afectaciones, ¿cuál es la situación actualmente? En Chimborazo también. Sí, tenemos varias afectaciones. Recordar que el tener días consecutivos de lluvia, las condiciones empeoran, por así decirlo, o la emergencia se hace un poco más grande. En Chimborazo nosotros tuvimos un aluvión el día 28 de enero, sin embargo, hasta el momento siguen trabajando personas en esta localidad. Importante tomar en cuenta entonces estas recomendaciones, reiterarles esta alerta meteorológica por lluvias y tormentas estará vigente hasta este jueves, así que tome las previsiones necesarias. No se confíe, si bien en las mañanas puede aparecer ya un poco de radiación solar, para las tardes y noches se esperan fuertes precipitaciones. 7 de la mañana con 11 minutos, regreso a estudio, que tengan un excelente día. El gobierno suspendió toda actividad minera en el río Napo y restringió las operaciones de las 80 plantas de procesamiento que funcionan en las provincias de El Oro y Loja. La medida llega como respuesta a la contaminación de los ríos y estará en vigencia de forma indefinida. Poner orden, eso dice la ministra de Ambiente y Energía Inés Manzano, está haciendo en la provincia de Napo, en donde la minería legal y más aún la ilegal están generando serias afectaciones ambientales. Por ello, a través de esta resolución de fecha 2 de febrero, se ordenó suspender toda actividad minera en las concesiones aledañas a la cuenca hidrográfica del río Napo. Hay una contaminación en el río y adicionalmente queremos establecer un orden en la pequeña minería y sus contratos de operación. Pero la suspensión de actividades para todos. Tengas o no tengas el documento que certifique que eres un minero con una concesión. Traduciéndose al documento que se ha socializado, no se entiende lo mismo. Parecería que sí se van a respetar los derechos adquiridos por concesionarios, por plantas de beneficio, y que esas operaciones, cuando estén cumpliendo todo el marco regulatorio, que en el caso de Ecuador es bastante extenso, van a poder continuar de manera ininterrumpida. Pero esa no es la única decisión. La resolución también contempla la restricción de operaciones de las al menos 80 plantas de procesamiento que funcionan en las provincias de El Oro y Loja. Según el monitoreo realizado por la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, los afluentes que son utilizados para la actividad minera están prácticamente muertos. La suspensión debe de ser hasta que se arreglen los temas mineros, documentales y adicionalmente reparación y restauración del río Napo. Con eso quiero decirte que va a ser muchos años, indefinidamente. Expertos consideran que estas medidas demuestran la incapacidad del gobierno para controlar la actividad minera. A mediados del año anterior, creó la tasa de control y fiscalización. Esa tasa es la tasa más costosa del mundo y ha vuelto a Ecuador un país prácticamente inviable para la exploración minera formal. Entonces, es difícil de aceptar que a febrero del 2026 el Estado no pueda distinguir con certeza y eficacia qué actividad minera es legal y qué actividad minera es ilegal. Cada 15 días las autoridades responsables realizarán inspecciones para que la suspensión se cumpla. Belén Merizalde, Teleamazonas. 7:15, vamos a hacer una pausa, Alicia. Ya regresamos con más información. Estamos de regreso y les contamos que el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, está convocado hoy a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, al igual que los asambleístas proponentes del enjuiciamiento. Godoy deberá exponer la prueba documental dentro del juicio político en su contra.
La mesa legislativa aprobó el cronograma y este miércoles se hará la práctica de la prueba testimonial. El correísmo intentó ingresar una nueva prueba al proceso, pero solo pasaron 2 de 40 pedidos. La tensión en la frontera norte aumenta debido a la guerra comercial entre Ecuador y Colombia. Los transportistas de carga y el sector productivo de Carchi y Nariño convocan a una marcha de protesta para hoy en rechazo a estas medidas arancelarias. Jairo Jacome nos cuenta más a esta hora. Hola, Jairo. Así es, ¿qué tal? Buenos días. Todo está listo para esta marcha de la dignidad de la frontera, como se ha denominado, en la que participará tanto el sector productivo como de igual forma el transporte de carga pesada de Carchi y Nariño. Esta marcha se la desarrolla con el propósito de expresar el rechazo a las cargas impositivas, a la tasa de seguridad impuesta por Ecuador y de igual forma los aranceles del gobierno colombiano. Dicen, afecta a toda la cadena logística de esta zona fronteriza, por lo tanto, las pérdidas cuantiosas serán también las que asumirían los gobiernos de Ecuador y Colombia. Como dato adicional, durante el día de ayer ingresaron cargamentos represados que ya hicieron el pago anticipado, más sin embargo, los pocos vehículos que ingresaron ya con el pago del 30%, se dice pues es una información reservada del Servicio Nacional de Aduanas y no se ha reflejado a la opinión pública sobre cuántos hicieron ya este pago del arancel. La marcha se desarrollará desde aquí donde nos encontramos al momento en el ingreso sur de la ciudad. Avanzarán aproximadamente un poco más de 11 kilómetros, hasta el ducto internacional. Ahí se encontrarán con sus pares de Colombia y se tomarán el ducto internacional por algunas horas, han dicho, hasta ser escuchados de los gobiernos de Ecuador y Colombia. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta protesta y los tendremos informados oportunamente. Hasta entonces retornamos a estudios con más información. Que tengan un buen día. Igual para ti, gracias, Jairo. Y la medida arancelaria tiene su primera demanda. El 31 de enero la Corte Constitucional recibió una demanda de inconstitucionalidad contra la resolución del Servicio Nacional de Aduanas que impone una tasa del 30% a productos provenientes de Colombia. El documento solicita la suspensión de la vigencia de dicha resolución. El organismo sorteó la causa al despacho de la jueza ponente Alejandra Cárdenas, quien deberá decidir si admite o no a trámite el pedido. El presidente Daniel Noboa participará hoy en la Cumbre Mundial de Gobiernos 2026, un foro que se celebra desde el 2013. A ese evento se prevé que asistan más de una treintena de jefes de Estado y la directora del Fondo Monetario Internacional para analizar cómo hacer frente a retos comunes. Noboa también se reunirá con el presidente de los Emiratos Árabes Unidos y asistirá a la ceremonia de clausura de la Cumbre Mundial de Laureados, así como a un foro denominado El Nuevo Ecuador. En Barcelona, España, médicos realizaron el primer trasplante facial parcial del mundo con una donante que recibió la eutanasia, marcando un hito médico internacional. La paciente evoluciona favorablemente tras una cirugía de alta complejidad. Ella es Karma. Ha recibido un trasplante de cara, el primero en el mundo realizado con una donante que recibió la eutanasia y decidió hacer esta acción solidaria antes de morir. La intervención fue realizada por un equipo de cerca de 100 profesionales del Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona, que ahora ha presentado públicamente su trabajo. Karma sufrió una grave infección tras la picadura de un insecto que provocó la muerte de células y tejidos de su rostro. Lo que comenzó como algo puntual terminó afectando gravemente su habla, su respiración y su alimentación, poniendo su vida en riesgo. Fue entonces cuando los médicos le ofrecieron la posibilidad de un trasplante facial, una cirugía de máxima complejidad, según explica el doctor Joan Pere Barret. El trasplante de cara no se trata tan solo de colocar tejidos blandos para dar una apariencia normal, sino eso sería un fracaso del trasplante de cara. El trasplante de cara se realiza para dar función y sensibilidad. En este caso, contar con una donante que esperaba una eutanasia permitió una mejor planificación del trasplante, incluso con modelos en 3 dimensiones. Increíble y también esperanzador, ¿no? Que se vayan dando estos logros dentro de la ciencia, Milton.
Eso te iba a comentar. La semana pasada tuvimos esta buena noticia del avance exitoso en el cáncer de páncreas. Sí, que ahora necesita un financiamiento. Todo menos el alma. Sí, pero te iba a decir que ahora necesita apoyo financiero, ¿no? Este avance de la cura de un cáncer que es tan complejo, así que ojalá el mundo se una para eso. Así es, que así sea. Vamos a la pausa, Liz y amigos. Regresamos para hablar con la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Volvemos.